Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 405, El poder detrás del poder. La respuesta diplomática a la pregunta de León III es, eso es algo que los obispos que asistan al concilio decidirán. Pero el Papa Ludovico sonrió y abrió la boca. Lo estoy considerando positivamente. Declaró honestamente que influiría en el resultado del concilio, es decir, el Papa Ludovico reveló firmemente su apoyo a la ley alemán. La expresión de César se iluminó. Tuvo que morderse los labios para no gritar gracias, gracias, y estrechar la mano del Papa. César, siendo en realidad el primogénito de León III, esperaba naturalmente convertirse en un príncipe con derecho a la sucesión si se concedía una amnistía general de la ley alemán que incluyera su fecha de nacimiento. Ludovico, viendo el intenso rubor en las mejillas de César, dijo amablemente: «Espero que esta amnistía sea un faro de esperanza para los jóvenes talentosos pero marginados». Ariadne tuvo que esforzarse por no reírse al ver la expresión de inigualable benevolencia de Ludovico. Era como si la voz del Papa se escuchara detrás de su rostro. «Pero no dije que fueras tú». El cardenal de Mare pensó que el peor bastardo en esta habitación era Ludovico. La forma en que actuaba con astucia, como si no supiera nada, era exactamente igual a la del pasillo de la Santa Sede donde el cardenal había sido confirmado como sucesor, lo que le recordó la ira que había guardado. El duque César era actualmente el sobrino del rey, y su certificado de nacimiento había sido manipulado. Si se aprobaba la propuesta de refuerzo del documentalismo junto con la amnistía general de la ley alemán, César se convertiría en una persona sin relación alguna con la amnistía general de la ley alemán. Esto se debe a que la propuesta de refuerzo del documentalismo significa que uno tendrá la identidad según los documentos, independientemente de su nacimiento original. No se puede volver a convertir a un hijo legítimo el sobrino del rey en un hijo legítimo. César no lo sabe en absoluto y por eso está tan contento y Ludovico sonríe así, sabiendo muy bien que César se convertirá en un perro que persigue gallinas. Pero Ludovico, a pesar del aire de reproche que flotaba en la habitación, se rascó tranquilamente la oreja. Le picaba un poco, pero esto era un nivel rutinario que acompañaba el trabajo del Papa. El plan fue ideado por la segunda hija de Mare, la persona que decidió hacerlo fue el propio Mare, y los villanos son ese padre e hija. Yo solo doy un empujón, porque es mi culpa. Más tarde el duque César perseguirá a Mare con una espada, no a mí. El Papa, libre por no tener nada que perder, incluso perdió el remordimiento de conciencia y sonrió con malicia. En la sociedad de San Carlo, la historia de que el cardenal de Mare era el poder detrás del poder se extendió como un hecho consumado. Su Majestad el Rey solicitó una audiencia privada con su Santidad el Papa, pero su Santidad dijo que no entraría a menos que fuera con el cardenal de Mare. El Papa no es que no sepa etrusco, esto es una verdadera señal de confianza. Y eso no es todo. Ahora todos los documentos de aprobación deben pasar por el cardenal de Mare para subir. Era solo una formación acelerada para la sucesión, pero a los ojos de los demás, parecía un ascenso repentino a una posición de poder por debajo de 1 y por encima de 10.000. Quizás considerar al cardenal de Mare como un segundo al mando firme y un chambelán con mucha autoridad era subestimar su posición actual. Porque un sucesor no es solo un segundo al mando, sino alguien que ascenderá directamente a papa cuando el predecesor muera. Se rumorea que la Santa Sede aumentará el impuesto sobre el vino de los monasterios esta vez. ¿Cuánto esperan que sea el aumento? ¿30%? ¿40%? Los monasterios esperaban un 20%, y eso es una predicción demasiado optimista. No es así. Si consideramos el impuesto sobre el alcohol que impone el Estado o los impuestos sobre los artículos de lujo, lo correcto sería al menos un 40 a 50%. Entre los señores de las provincias del Centro-Sur, la propuesta de aumento del impuesto sobre el alcohol anunciada recientemente por la Santa Sede era un tema candente. La Santa Sede bajo el Papa Ludovico como última política, estaba considerando la carta de aumentar el impuesto sobre el vino producido en los monasterios, bajo el pretexto de erradicar la costumbre de incidentes y accidentes frecuentes debido al consumo de alcohol, pero en realidad, para recaudar la mayor cantidad posible de fondos para la próxima cruzada dentro de la Santa Sede. Si el impuesto sobre el alcohol aumenta más de lo que esperaban los monasterios, no perderá el vino de los monasterios su competitividad de precios.
El aumento del impuesto sobre el vino de los monasterios es una gran noticia para los feudos del centro-sur. Usted también produce vino en su feudo. Piense. Si la producción de vino del monasterio vecino se detiene. Oye, esta es nuestra oportunidad. No debemos dejarla pasar, hay que aprovecharla. ¿Tienes alguna influencia sobre su eminencia el cardenal? Averigua si alguien puede presionar para que se apruebe un aumento considerable. Personas con peticiones relacionadas con diversos intereses clamaban por reunirse con el cardenal de Mare. Por supuesto, a estas alturas, reunirse con el cardenal no era fácil. Uno tenía que bloquear el camino para aprovechar la marea, pero el cardenal ya había subido demasiado alto. En esos momentos, la gente intentaba ganarse a las conexiones personales cercanas a las personas importantes para establecer contactos con figuras clave. Oye, Hipólito, tu valor ha subido mucho. Leandro de Leonati, primo de Leticia de Leonati, le dio una palmada en el hombro a Hipólito. No eran tan cercanos, pero actuaba como si lo fueran. Recientemente había conocido a Hipólito a través de su prima, amiga de Isabella. Las relaciones basadas en el interés solo se mantienen si se sigue obteniendo beneficios. Leandro cumplió fielmente su papel. Escucha lo que te traigo, nada menos que el conde Pinatelli quiere invitarte a la próxima reunión del salón. ¿El conde Pinatelli? La familia condal Pinatelli era la dueña del feudo de Monteforgia en el centro-sur. El linaje de la familia ducal de Monteforgia se había extinguido y había pasado a una rama colateral, dejando solo el feudo y desapareciendo el título de duque, pero era una familia que se comportaba como un zorro en una montaña sin tigre. El conde Pinatelli actuaba como el líder de las tierras vacías del centro-sur, fuera de la esfera de influencia de la poderosa familia ducal de Taranto en el sur y del influyente marqués Guattieri en el este. La comisura de los labios de Hipólito se curvó en una sonrisa. Era una sonrisa que no podía contener de tanta alegría. No había forma de que pudiera rechazar esa invitación. El salón del conde Pinatelli, al que acudió llevando al señor Leonati este amigo, sin embargo, había vivido diligentemente en su juventud y había recibido el título de caballero como si fuera un cochero, fue aún más satisfactorio. El conde Pinatelli, que normalmente habría tratado a Hipólito, un bastardo de origen plebeyo, como un hombre invisible, lo tomó de las manos y lo llevó adentro. Allí, presentó personalmente al nuevo joven amigo a los caballeros del salón. Atención, atención, este es Hipólito de Mare, el hijo mayor del cardenal de Mare, de la familia condal de Mare. Al escuchar de Mare, las cabezas de la gente se giraron al unísono. Hipólito disfrutó de ese momento. El conde Pinatelli no solo elogió a la familia, sino que también adornó a Hipólito con elogios personales, haciendo que la mente del joven se tambaleara. Hipólito es un joven muy brillante y con un futuro prometedor. Todos los jefes de familias nobles, que ocupaban un puesto importante, aplaudieron a Hipólito. La adrenalina se disparó y sintió que el corazón se le salía del pecho. Oh, ¿cómo está su padre? ¿Qué apuesto es? Ven aquí, ven. Toma una copa. Para fortuna de Hipólito, los asistentes a esta reunión desconocían por completo sus recientes y picantes andanzas. La mayoría de ellos eran jefes de familia que tenían al menos 40 y tantos años, y el tabaco con polvo de pavo real se estaba extendiendo principalmente entre los jóvenes. Recibiendo una entusiasta bienvenida de los señores, Hipólito se encogió de hombros con la sensación de ser reconocido. Sin embargo, los señores que habían invitado a Hipólito a este lugar por su interés en los nuevos impuestos de la Santa Sede y sus tasas de aumento no tenían ni una libra de interés en Hipólito mismo. Pero no eran los señores quienes se dejarían engañar por un novato como Hipólito, que tendría que madurar al menos 20 años más. Los señores que poseían feudos en el centro-sur le quitaron el alma a Hipólito con una lluvia de elogios, halagos, y visiones esperanzadoras y promesas seguras sobre el futuro. Es una pérdida nacional que un joven tan excelente como usted no trabaje como funcionario de la corte. Además, se rumoreaba que habría una gran amnistía de la ley alemán, y si eso se aprobaba, tu nombramiento sería mucho más fácil. Conseguir un empleo como funcionario del palacio era una puerta abierta incluso para un hijo ilegítimo, pero si había dos candidatos similares, siempre se elegía al que tenía un estatus de nacimiento más respetable. Uno de los hombres, que quería quedar bien, regañó a su colega y defendió a Hipólito. ¿No acaso el cardenal de Mare no es el padre de este joven? ¿Cómo va a dejar fuera a su propio hijo? Hipólito no pudo ocultar su expresión de asombro.
Lo mejor que pudo hacer fue decir algo descortés con un tono de voz cortés. Supongo que es así. Sosteniendo al derretido Hipólito, los hombres lo levantaban en el aire. Si la gran amnistía de la ley alemán se aprueba, tendrás un camino de rosas. La gran amnistía de la ley alemán no es un problema. Con tanta habilidad, seguro que te usarán a lo grande. Ser funcionario es solo el principio. Si destacas como funcionario, ¿crees que Su Majestad el Rey te dejará en paz? Lo sedujeron con innumerables ejemplos pasados de cómo se otorgaban títulos a los allegados de los poderosos para mejorar las relaciones con ellos. Hipólito soltó la última pizca de razón que le quedaba y se le nubló la vista. Ja, 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 confíen en mí, señores mayores. Cuando todo vaya bien, por supuesto que los invitaré a todos, ja, 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 ja. Fue lo que exclamó mareado, después de recibir una copa de cristal llena del carísimo grappa que le habían servido. Por supuesto, no había nada gratis en el mundo. A cambio de invitar a Hipólito a beber un licor caro, le sacaron la historia de que al cardenal de Mare también le gustaba el grappa. El conde Pinatelli, asintiendo, prometió que si Hipólito lo visitaba con su padre, le serviría el mejor grappa añejo de 50 años. Lo beberemos tranquilamente en mi estudio. Es una joya de 1077, producida en el monasterio de San Fercini. ¿Qué, hay grappa de 1077? Sí, es muy raro, pero solo queda una botella de nuestra colección familiar que ha pasado de generación en generación. Era un licor raro, pero quedaban al menos una docena de botellas más. Los nobles, al comprar licor, lo hacían por cajas, por lo que almacenaban desde decenas hasta cientos de botellas. Sin embargo, gritar que era la última cantidad antes de agotarse era la base del fraude. Hipólito, cuya vanidad había cegado su precaución, se lamió los labios al pensar en beber el grappa de 1077 producido en el monasterio de San Fercini. Quería ser el hombre que hubiera probado el único licor raro que quedaba en todo el país. Hipólito finalmente prometió al conde Pinatelli y a los participantes del salón de hoy que traería a su padre. Y eso que aún no se habían reconciliado. Mi padre solo confía en mí, ¿no es así? Con la lengua un poco trabada, Hipólito exclamó emocionado. Lo traeré, mi padre va a donde yo le diga, soy su único hijo mayor, jajajajaja. Pero el alcohol siempre se disipa y la ilusión se desvanece. Cuando la reunión terminó y regresaba a casa, Hipólito, que había recuperado un poco la cordura, sintió que sus pupilas temblaban inquietas. No era por miedo a no poder llevar a su padre al salón. ¿Y si el contrabando de Paguac que hice me pasa factura? Cuando uno asciende en la carrera de funcionario, es inevitable que surjan todo tipo de calumnias. Pero el hecho de que Hipólito hubiera contrabandeado y distribuido Paguac no era una calumnia, sino una denuncia de interés público. Hipólito sabía muy bien que lo que vendía era algo que arruinaba la vida de los demás. Se consolaba pensando que al haber puesto una cantidad mínima, estaría bien, pero él nunca fumaba tabaco Paguac. Eso lo dejaba claro. Mi riqueza y gloria, mi ascenso. Hipólito, que imaginó un futuro increíblemente brillante y, al mismo tiempo, como ese futuro se desvanecía por completo, tembló. No podía perderlo todo. No, no podía. ¿Sabes, Marco? Hipólito, sentado en el escondite de su banda, es decir, en el almacén del muelle donde guardaban el tabaco Paguac, le habló a Marco, el líder de su organización de contrabando. Últimamente hay mucha gente en la organización y el negocio va bien, ¿realmente me necesitan a mí? Marco era un hombre calvo, cubierto de músculos robustos y con una gran cicatriz en la cara. En realidad, tenía poco más de 20 años, pero parecía de 40. ¿Qué tonterías estás diciendo? Las cejas pobladas y gruesas de Marco, en contraste con su cabeza calva, se retorcieron y se agitaron. Desde el principio Hipólito había sido quien había conseguido el Paguac, y quien lo había mezclado. Aunque los subordinados encargados del contrabando ya conocían la línea de suministro de Paguac, Hipólito era el único que sabía cómo mezclarlo. La organización de Marco sufriría un golpe fatal si Hipólito se pasaba a otra organización. ¿Estás diciendo que te vas a otro barco? Marco, pensando que Hipólito podría pasarse a una organización rival, bajó la voz y gruñó. Juzgó que la mejor manera de persuadir a ese joven señorito, que según sus estándares olía a tinta, era intimidarlo. Te salvé cuando tenías la cara destrozada y la nariz sangrando en la calle, ¿y ahora qué te vas? Marco el calvo preguntó a sus secuaces que estaban a su lado.
¿Cómo tratamos a los ingratos? 4 o 5 hombres de aspecto variado y feo levantaron la voz al unísono y gritaron. Lo ahogamos, jefe. La cara de Hipólito se puso pálida. ¿Escuchaste bien a los chicos? Marco miró a Hipólito con una mirada sombría. Hipólito bajó la cabeza y se postró. Estaba tan asustado que ni siquiera pudo responder correctamente. Pero Marco, que había pasado por todo tipo de experiencias en el muelle, se dio cuenta de inmediato de que Hipólito no se había sometido de corazón. Aunque se sometiera ahora, algún día intentaría cumplir su voluntad. Marco decidió persuadir a Hipólito de la manera que mejor conocía. Marco del Puerto es un hombre misericordioso y no creo que esos métodos rudos de mis secuaces sean correctos. Ahogarlos, qué ignorantes. Miró a Hipólito y le habló con una especie de dulzura, pero de una manera que heló la sangre a quien lo escuchaba. Si lo ahogas, los órganos se dañan, ¿por qué entregar los órganos cuando te vas de una organización? Si los órganos se dañan, mueres, ¿verdad? Marco extendió su mano derecha y solo dobló el pulgar y el índice. 3 dedos, ¿qué te parece? La cara de Hipólito se puso muy pálida.